Me llamo Ignacio Balboa, fui médico 35 años de mi vida y ahora que estoy jubilado pues me dedico a la comunicación. Tengo un programa de televisión en la Televisión de Galicia, dirijo una emisora de radio aquí en Galicia también, pero básicamente esto es como ser cura. Te hacen la tonsura y el eres para toda la vida, pues ser médico también. Y una de las cosas que los médicos no nos enseñaron, pero que hemos ido aprendiendo con el paso del tiempo, porque en mi época, a ver, primero, el pelo blanco no lo tengo de un susto, lo tengo por los años que tengo encima. Bueno, pues cuando yo estudiaba medicina, nadie nos enseñaba lo importante que era la alimentación en esto de mantener la salud, de tener más vida y además más calidad de vida. Y con el paso de los años hemos ido aprendiendo, la ciencia médica fue aprendiendo que por sí sola está bien, puede resolver problemas, pero la alimentación se convierte en algo fundamental. Y cuando hablo de alimentación, hablo de todo tipo de cosas que los seres humanos ingerimos. Porque no se trata solo de lo que comemos, sino cómo lo cocinamos y luego, y fundamentalmente, cómo lo gastamos. Porque de comer mucho y mal y de no gastar lo que comemos, a día de hoy, el mundo occidental, y esto no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud, ha declarado la obesidad la epidemia del siglo XXI. Yo, de vez en cuando, pues me hacen el honor los profesores de esta casa de llamarme para charlar con algunos de vosotros. No sé si alguno habéis estado en algunas de las charlas que yo he dado aquí. Pero lo primero que cuento es que si después de un rato con vosotros, que vais a dedicar o ya estáis dedicando vuestra vida a darle de comer a los demás, desde los familiares hasta los clientes, si sois conscientes de la responsabilidad que adquirís en el momento en que os dedicáis a esto de darle de comer a los demás, yo ya me doy por satisfecho. ¿Sabéis por qué? Porque no solo lo que componen los platos que vosotros cocinéis, sino cómo los condimentéis y cómo los cocinéis, podéis hacer un gran beneficio a vuestros conciudadanos o les podéis joder la vida y perdonarme la expresión. Meteros esto en la cabeza. Adquirís una enorme responsabilidad dedicándoos a esto. ¿Por qué? Porque, mira, los médicos solo atendemos a la gente cuando se pone malita. De vez en cuando también ayudamos a prevenir alguna enfermedad. Pero, no sé, das una medicina a alguien y esa medicina la toman a lo mejor 3 veces a la semana como mucho, o 3 veces al día si están con una infección o lo que sea, y alguna vez en su vida, cuanto más mayor, más frecuente. Comemos de 3 a 5 veces al día todos los días de nuestra vida. Y la ciencia nos ha demostrado, y lo veréis a lo largo de esta mañana, que la interacción entre lo que comemos y la medicación que tomamos puede ser complementaria o puede ser contradictoria. Y eso los médicos lo tenemos que tener en cuenta, cada vez lo tenemos más, porque también nos han ido enseñando la gente que se dedica a la investigación de la nutrición y la alimentación. Por cierto, ¿cuántos de vosotros saben la diferencia entre un nutriente y un alimento? Veréis. Alimento es todo lo que el ser humano ingiere, come, para su sustento. Nutriente es lo que de ese alimento el organismo es capaz de sacar para que sus células se alimenten a su vez. Por ejemplo, un alimento es pues, un plato de caldo, una patata, un filete. Nutrientes son los productos químicos en los cuales el organismo, después de digerir ese alimento, transforma eso, aminoácidos, azúcares, ácidos grasos. Porque eso, a través de la sangre, llega a las células y las células lo utilizan. Por tanto, puede ocurrir, y de hecho ocurre muchas veces, que estemos alimentando bien a alguien y que esté malnutrido. Y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de elaborar platos. Y luego un elemento muy importante. ¿Y cómo cocinamos eso que vamos a dar de comer? Porque no es lo mismo freír con un tipo de aceite que con otro, a una temperatura muy alta o una temperatura más baja. No es lo mismo cocer durante muchas horas a baja temperatura, y eso lo sabéis vosotros porque os lo enseñan en la escuela, que poner hirviendo a tope y darle un cocimiento rápido,
¿Por qué? Porque el tiempo, la temperatura y la manera en la que trabajamos los alimentos a veces destruye nutrientes que van en el interior de los alimentos. Es decir, estamos estropeando la comida, por decirlo de alguna manera. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, básicamente lo que quería contaros es esto. Meteros en la cabeza que sois responsables de la salud de la gente a la que dais de comer. Y no os despediré, porque la mañana va a ser larga, sin pediros algo importantísimo, que además os lo voy a adelantar ya. Uno de los peores enemigos que tienen en Galicia y por extensión en el resto de España los enfermos de una enfermedad que a partir de los 65 años, yo ya los tengo, sufre el 70% de la población gallega, es la tensión alta. ¿Sabéis cómo llamamos los médicos a la sal? El veneno de los hipertensos. Cuanta menos sal le echéis a los alimentos, mucho mejor. Sobre todo cuando deis de comer a gente mayor. No les hacéis ningún favor. Les podéis hacer mucho daño sin saberlo. Y no solo se trata de que cojáis el puñado de sal y se lo echéis por encima a un chuletón o que le echéis un poco de sal al caldo. Muchas veces, y esta es otra recomendación que hago cada vez que vengo a estos centros de formación, hay que leerse las etiquetas de los condimentos que utilizamos. Como ejemplo, solo uno y termino. A mí me encanta la salsa de soja. Seguro que en muchos de los platos que elaboráis o en las ensaladas que preparáis echáis salsa de soja. Yo me quedé con la boca abierta el día que se me ocurrió leer lo que lleva una salsa de soja. Es muy rica en proteínas, prácticamente no lleva grasas, muy poquitos azúcares, estupendo. Amigo, 16 gramos de sal. 16 gramos de sal cada 100 centímetros cúbicos en una botella de 1 litro hay 160 gramos de sal. La dosis recomendada por la Organización Mundial de la Salud de sal para una persona normal, ya no digo para un niño, para una persona normal, está 5 gramos al día. Fijaros la barbaridad que podemos hacer cogiendo la botella de salsa de soja, echar por encima y dársela a comer a alguien que a lo mejor ni siquiera sabe que es hipertenso y le estamos haciendo la puñeta. Ya no os doy más el coñazo. Recomendaciones 2 o 3 para que os acordéis de ellas. Pero lo que sí vamos a empezar es con la gente que dedica su vida a estudiar y a trabajar sobre el tema de los alimentos, para que luego los médicos sepamos a dónde tenemos que mirar. Y la primera de las personas que nos acompaña es alguien que lleva mucho tiempo estudiando esto de la alimentación. Pero no solo la alimentación, sino la relación de la alimentación con la gastronomía. Que ahí es donde entráis vosotros. Ella se llama Begoña Alfaro, es investigadora de un centro que hay en el País Vasco, AZTI, y nos va a hablar de eso. Begoña, cuando quieras. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecer la invitación de estar aquí. Es un placer estar en esta escuela de hostelería y más con el motivo del 50 aniversario, que es un hito muy, muy importante. Y es un placer estar en esta ciudad también, en Santiago. Yo, durante los próximos minutos os voy a contar un poco, vamos a hablar de ciencia, de gastronomía y cómo ese binomio nos puede servir para una alimentación saludable. Primero, ¿de dónde vengo? Vengo de AZTI Tecnalia, es un centro tecnológico ubicado en el País Vasco. Tenemos 3 sedes. Tenemos investigación alimentaria e investigación marina. Yo trabajo en investigación alimentaria y, sobre todo, lo que hacemos es ofrecer soluciones a la industria alimentaria. Desarrollamos nuevos productos, trabajamos en calidad y seguridad alimentaria, en nuevas tecnologías, en medio ambiente también tenemos diferentes áreas y una de las áreas en las que trabajamos es la salud. Alimentación y salud es importante, ¿no? Históricamente, en el siglo VI y V antes de Cristo, Simónides ya decía: tener salud es lo primero y mejor para un hombre mortal. Lo segundo, haber nacido hermoso de cuerpo, que eso depende de la genética que tengamos. Lo tercero, tener dinero ganado honestamente, que hoy en día es un valor muy en alza, no sé si en alza, muy valorado, pero no sé si cumplido. Y lo cuarto, disfrutar con los amigos. Me imagino que, como vosotros, yo en mi librería, me encanta la comida, me encanta comer y me gusta cocinar en mis ratos libres. Siempre he tenido libros donde la comida era placer. Pues, he tenido un libro que es el de
el de 1080 recetas de la cocina, ¿vale? Me lo regalaron cuando me fui a vivir fuera de casa y aprendí a cocinar a ese libro y a las recetas de mi madre. ¿No? Libros de pinchos, la cocina francesa, la cocina italiana. Y de esto hemos pasado a, no sé vosotros, pero yo en mi librería ahora tengo muchos libros de la cocina saludable, ¿no? Pues Corazón y Salud, El Chef Medicinal, Cocina Baja en Colesterol, pues ¿no? Hay personas que igual son celíacos, tienen libros de alimentación, ¿no? Hemos cambiado un poco. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que la salud es muy importante dentro de, ¿no? Le damos un valor importante. ¿Por qué le damos un valor importante? Porque los datos, la verdad es que nos asustan un poco. Las enfermedades hoy en día, ¿no? Las enfermedades crónicas como las enfermedades cardiovasculares, como ha comentado Ignacio, ¿no? El problema de la sal, el cáncer, la diabetes, la obesidad, pues van en aumento y las cifras nos asustan, ¿no? Hay estudios del 2005 que pues, las enfermedades crónicas suponían en la humanidad 35 millones de muertes, un 60% de la mortalidad. Y bueno, eso en los últimos datos del 2015, esas cifras pues han subido un 17%. Entonces, viendo la foto que nos da la Organización Mundial de la Salud, pues nos podemos un poco asustar o preocupar. Pero claro, nosotros desde Asti Tecnalia siempre, ¿no? El desarrollo de productos, siempre, ¿no? La consigna es tienes que desarrollar productos ricos y que sean saludables, porque da igual que hagas un producto saludable o no, desde el punto de vista nutricional perfecto, pero claro, si no le gusta al consumidor, al comensal, pues no vas a triunfar, eso es verdad. No tenemos que perder nunca el placer. Comer es un placer, ¿no? Y es una diversión. No sé, imagino que en el norte nosotros todo lo celebramos, bueno, soy de Bilbao, todo lo celebramos en el Choco, con comida con chuletones, todo es, o cumpleaños, chocolates. Nos gusta comer. Y nos gusta comer rico, pero claro, también tenemos que concienciarnos que tenemos que comer sano. Entonces, uno de nuestros hitos o uno de nuestros retos siempre es desarrollar productos adaptados a las necesidades sensoriales y de preferencia, ¿no? De los consumidores, que les gusta y nutricionalmente qué necesita, ¿no? Bueno, nosotros trabajamos con grupos poblacionales, pues con niños, con ancianos, con personas enfermas crónicas, entonces hay que adaptar, hablamos mucho de nutrición personalizada, no adaptada a cada individuo. Y en ese proceso de desarrollo o innovación de productos, tengo la suerte de nosotros trabajamos en equipo, un equipo de personas que somos pues, tecnólogos de alimentos, nutricionistas, chef, tenemos cocineros en nuestro grupo, gente de marketing, porque bueno, tanto si quieres desarrollar producto para lanzarlo al consumidor final, al supermercado, como si quieres hacer también productos para restaurantes, tienes que, ¿no? seguir un proceso. Nosotros en ese proceso lo que hacemos es primero estudiamos el mercado, concretamente para la industria alimentaria, vemos qué quiere el consumidor, qué necesita, por qué está dispuesto a pagar más, qué le gusta, si valora que sea alimento kilómetro cero, que valora si es un producto saludable, ¿no? Una serie de cosas. Vemos dónde hay hueco, luego ¿no? desarrollamos un producto, hacemos una definición del qué es lo que queremos desarrollar y luego pasamos a la segunda fase que es desarrollar, primero es innovación, el prototipo. Cuando desarrollamos prototipos muy importantes siempre lo probamos, ¿no? Nosotros tenemos tenemos catadores entrenados dentro de nuestro grupo, entonces lo que hacemos es simplemente que caractericen, que prueben el producto, los primeros prototipos, hacemos una selección de prototipos, cuál puede gustar más, menos. Y una vez de pasado esa fase pasamos a escalado y producción. Y a la industria alimentaria normalmente lo que hacemos es producir primero en planta piloto, ¿no? Una escala pequeña, y lanzarlo igual, ¿no? Para una empresa, lanzarlo a un mercado concreto y hacer una prueba y luego nos pasamos ya al escalado más industrial, ¿no? Se lanza el producto y luego muy importante es recoger los resultados de cómo ese producto ha gustado al consumidor. Pues lo mismo puede ser para un producto en un restaurante. Os voy a hablar un poco de casos de estudio, concretamente tenemos muchos ejemplos, pero os voy a hablar de dos grupos poblacionales que a nosotros nos interesan mucho, ¿no? Los niños, el bienestar, y hemos trabajado también en proyectos con población sometida a tratamiento de quimioterapia, con enfermos del oncológico de Donosti, de San Sebastián. Con niños, como bien ha dicho también Ignacio, la obesidad en general en adultos, pero la obesidad infantil, cuando uno ve los datos, pues se asusta. Es uno de los mayores problemas de salud pública mundial.
La obesidad es una enfermedad crónica, es compleja, es multifactorial, depende de muchos factores, pero se puede prevenir. En Europa, 1 de cada 3 niños tiene sobrepeso o es obeso, ¿no? El dato nos impacta bastante porque los niños son los adultos del futuro. Y las etapas donde se generan, ¿no?, donde uno aprende hábitos alimentarios saludables, sobre todo, pues es la infancia. Entonces, hay que hacer un poco hincapié a los niños a una educación nutricional, ¿no?, de qué es lo que, aparte de lo que les gusta o no les gusta, que eso lo tienen clarísimo, meter el concepto de saludable y no saludable. Como he dicho, la obesidad es multifactorial, depende de muchos factores. Y bueno, se ha demostrado que el 40% son factores genéticos, que igual no podemos cambiar. Hay unos 250 genes que están relacionados con la obesidad. Si bien específicamente en los últimos años se ha descubierto genes concretos, hay un gen que regula la saciedad y hay otro gen que también regula la cantidad de alimentos que podemos comer. Bueno, pues la genética está ahí, ¿no? Eso no podemos cambiarlo tan fácilmente. Pero el 60% de las causas de la obesidad son factores ambientales, que todos conocemos. Es, al final, una menor ingesta de verduras y de frutas, una mayor ingesta de productos de ácidos grasos saturados, ¿no?, de alimentos con gran cantidad de sal. Otro de los factores es un poco el sedentarismo, ¿no? No hacemos deporte. Los niños también juegan. Los niños, hay muchos niños que hacen deporte, pero otros no juegan. Vuelven del colegio y se ponen a jugar a juegos. No sé si tenéis, bueno, o habéis sido niños y habéis hecho. Entonces, muy, muy importante es inculcar esos hábitos. Los datos, como veis, estos son datos recientes de obesidad infantil en España, en un estudio que se realizó en el 98 y 2000 de niños y no tan niños y jóvenes de 2 a 24 años en esta población. Pues los datos fueron que el 26% de los individuos estudiados tenían obesidad o sobrepeso. Otro estudio más reciente, que es el Aladino, que era un estudio de vigilancia del crecimiento, la alimentación, ¿no?, y la actividad física, el desarrollo infantil, pues nos daban datos de obesidad y sobrepeso de un 41% de la población estudiada. En Nalia es otro estudio que se hizo sobre alimentación infantil y juvenil en el 2015. Las principales conclusiones de este estudio eran pues, que los niños tenían una baja ingesta de hidratos de carbono, una alta ingesta de lípidos y sobre todo una alta ingesta de ácidos grasos saturados. Luego presentaban deficiencias en vitaminas y también en minerales y, como ha indicado Ignacio, también una ingesta de sodio, ¿no?, de sal. Esto se puede trasladar a nivel local, ¿vale? En Euskadi, por ejemplo, los datos también de obesidad, en el último estudio que se hizo, una encuesta de nutrición, daba datos bastante altos, pero a nivel mundial, no os he puesto la foto a nivel mundial, pero los datos, o sea, si a nivel europeo es 1 de cada 3, a nivel mundial, dependiendo de las regiones, pues también, ¿no? O sea, un poco tenemos niños o un porcentaje muy, muy alto. ¿Y cómo se puede abordar la obesidad? Bueno, pues una de las formas es un poco la estrategia de población infantil, es pues, incrementar el consumo de alimentos saludables, ¿no?, concienciar a los niños. Hay muchos estudios que se han hecho. La idea es un poco, ¿no?, educación nutricional, ¿no?, con juegos, bien a corto plazo, a largo plazo. Está demostrado que si trabajas con los niños y sobre todo lo haces de una manera dinámica y jugar, no obligación, tienes que comer verduras y frutas porque sí, no, si intentas jugar con ellos o enseñarles, dan mejores resultados. Claro, la idea es el resultado a largo plazo y eso es educación. Entonces, nosotros consideramos que es importante conocer cómo se comportan los niños, qué preferencias tienen, para luego diseñar estrategias para reducir la obesidad. Bien. Os voy a contar un caso estudio, es un proyecto que hicimos con niños en colegios en el País Vasco y lo que quisimos es determinar un poco cómo piensan ellos, ¿no?, la percepción nutricional y hedónica que tienen del menú escolar. La mayoría de nuestros, ¿no?, pues en Euskadi, pues igual el 95% de los niños, la comida principal cuando lo hacen en el colegio, no vienen a casa. Y luego también preocupados un poco por el rechazo que tienen los niños al pescado, frutas y verduras, desarrollamos un producto que lo llamamos, como no queríamos llamarlo hamburguesa, lo llamamos medallón de verdelo caballa, ¿no? Es verdel en el País Vasco, caballa. Desarrollamos un nuevo producto pesquero que era un 85% era proteína de pescado, ¿no?, de un perfil nutricional muy bueno, entonces como complemento, porque es verdad que en los menús escolares, en el caso concreto de los productos pesqueros, los niños tienen merluza, atún, igual trucha, tienen muy poca variedad. Y en la variedad a veces está el gusto. Y el grado de ingesta suele ser bastante bajo. Bien,
pues nos planteamos hacer este estudio. Fuimos, bueno, aquí voy a presentar los resultados de 2 colegios, trabajamos con 191 niños, ¿no?, en grupos pequeños. Hicimos como una especie de juego donde les dábamos fotos de todos estos alimentos, pues fotos de espagueti, de 5 primeros platos, de 8 segundos platos y de 3 postres. O sea, son alimentos que ellos comen normalmente. Entonces queríamos saber cómo entendían ellos. Lo tenían que clasificar, les dimos una hoja, una DIN A4, con la pegatina, que les encantan las pegatinas y los colores. Cuanto más color, más divertido, mejor. Tenían que clasificarlo teniendo en cuenta 2 conceptos. Tenían que pensar primero si les gustaba o no les gustaba, que eso lo tenían clarísimo, ¿no? Veían, por ejemplo, espaguetis con tomate, la foto del plato, decían, esto me gusta, y ahora, ¿es saludable o no es saludable? Previo a eso les hacíamos como una especie de... Claro, ellos la palabra saludable no entendían. Entonces les explicábamos que saludable es algo que pueden comer todos los días, les enseñábamos una manzana, les decíamos, bueno, saludable es algo que tú puedes comer hoy, mañana, pasado mañana y no pasa nada. Y no saludable es algo que puedes comer ocasionalmente porque no hay alimentos malos ni hay alimentos buenos. Por ejemplo, les enseñamos golosinas, puedes comer esporádicamente, de vez en cuando, ¿no?, en vocabulario niño, infantil. Les explicamos de una manera mucho más sencilla lo que estoy explicando, ¿no? Entonces ellos entendían que eso es algo que no podían comer todos los días. Entonces lo de les gusta o no les gusta lo tenían claro. Lo de saludable o no tenían algunas dudas. Pero bueno, es también una percepción. Pero está bien porque es un poco tener la foto. Si quieres hacer cambios en alimentación, primero tienes que saber cómo lo perciben para saber qué actuaciones realizar. Bueno, los resultados ya los esperábamos. Les gustaba muchísimo las croquetas con patatas, les parecía estupendo, los espaguetis con tomate, el yogur también les encantaba. Las vainas con patatas no les gustaba nada, el atún tampoco, el verdel tampoco, o sea, en general, las verduras no les gustaba. Vimos que había diferencias significativas de los productos, lógicamente, y bueno, y en este estudio nos dio que no hay diferencias significativas de los grupos de edad. En otros estudios que hemos hecho con más número de individuos sí nos daba diferencias entre, ¿no?, normalmente los niños más pequeños, 6-7, comen más, o sea, están dispuestos, no les gusta más todo en principio. Cuando ya empiezan a ser más mayores, o sobre todo la etapa de la adolescencia es una etapa difícil, en la que les empieza a gustar menos y ingieren menos cantidad de verduras y de pescado en general. Como conclusiones en este estudio, bueno, aparte de que desarrollamos una metodología, pues confirmamos efectivamente que no les gustan ni las verduras ni el pescado. Pero un dato curioso es que lo que hicimos también es calcular realmente qué cantidad comen. Entonces, en una primera fase que fuimos al colegio, les dimos las fotos, era algo, ya os digo, el medallón de verdel, en este caso, era algo que ellos comen, pues una vez al mes, dentro del menú. Cuando veían la foto, pues valoraban como no me gusta. El día que tenían en el menú medallón de verdel, o de caballa, íbamos y medíamos la aceptabilidad, es decir, después del comedor salían y decían del 1 al 5 cuánto les gustaba, y ahí vimos que les gustaba más de lo que decían realmente en la foto. Y luego, si nos íbamos al grado de ingesta, lo que hacíamos es pesábamos en 191 niños la ración antes de comer, y luego lo que sobraba, vimos que teníamos pues, de un 62 a un 90% de ingesta, que en caso de productos pesqueros es muy alto si comparamos con otros estudios que habíamos hecho previamente, pues con atún o con la, ¿cómo se llama? Con atún, sí, merluza, eso les gustaba, ingerían menos cantidad. Bueno, toda esta información, ¿para qué es importante? Pues al final es importante para transmitir a los organismos responsables de la educación nutricional infantil, para las empresas de catering, ¿no?, en general para implementar pues, programas estratégicos. Nosotros, bueno, actualmente vamos a empezar un proyecto, estamos en colaboración con la Universidad de Finlandia y con la Universidad de Belfast. Ellos llevan muchos años trabajando en educación infantil, en cómo hacer, ¿no?, metodologías para implementar sobre todo el consumo de frutas y verduras, que en esos países, igual que nuestro, es muy bajo. Entonces, bueno, estamos desarrollando nuevas metodologías para fomentar el consumo de frutas y verduras y de pescado. Bien, otro segundo caso de estudio el que vamos a hablar es pues, la población sometida a quimioterapia. Pues, desgraciadamente el cáncer es también es una enfermedad crónica hoy en día y bueno, todos tenemos personas a nuestro alrededor que tienen esta enfermedad. Colaboramos en este proyecto con el Hospital Oncológico en San Sebastián, en Donosti, y lo que hicimos es un poco, nos reunimos médicos, enfermeras, técnicos de alimentos, nutricionistas, identificamos un poco un problema, bueno, que existe, que todos saben, ¿no? La quimioterapia supone para los pacientes alteraciones sensoriales,
el gusto, el olfato, sabores extraños, trastornos clínicos, la serostomía, sequedad en la boca, mucosis, vómitos, lo pasan bastante mal. Y tienen una necesidad, estos pacientes, de dietas que sean hipercalóricas y hiperproteicas. ¿Por qué? Porque lo que les supone todo esto es que, claro, si tienes alteraciones sensoriales, tienes trastornos, pierdes el placer por comer, no comes y pierden peso, entonces tienen un problema de desnutrición los pacientes sometidos a quimioterapia. En el estudio que hicimos de población, pues un 23% tenían desnutrición. Sí que es verdad que en el mercado hay productos, soluciones, sobre todo son productos ricos en proteínas, pero son productos diseñados sobre todo para la tercera edad. Yo probé en su día Forticare, porque mi abuelo tomaba, y la verdad no son, como tienen tanta proteína, te da una sensación en boca, la textura no es adecuada, el sabor no es adecuado, no sé si habéis probado, espero que no, pero no son productos que te generen placer, ¿no? Y que te gusten. La verdad es como una medicina que dices, me lo tengo que tomar, pero no son placenteros. En este estudio lo que hicimos es, trabajamos con 190 pacientes sometidos a quimioterapia y les hicimos les entrevistamos individualmente a cada uno, un cuestionario para determinar un poco qué tipo de alteraciones tenían, aunque estaban descritas en bibliografía, nosotros queríamos ver relaciones. Y también les preguntábamos por un poco preferencias alimentarias, es decir, les decíamos, ahora que estás sometido, ¿no?, en tu situación actual, ¿qué es lo que te apetece comer? ¿Te apetece algo caliente, algo frío? ¿Te apetece algo dulce, algo salado? Un poco para ver si podíamos, ¿no?, entre todo el grupo sacar alguna conclusión. Las conclusiones que sacamos, pues identificamos alteraciones ya descritas en bibliografía, que los pacientes, ¿no?, percibían sabores extraños, olores también extraños, sabor a metálico, un mal sabor de boca persistente, sequedad vocal, y luego tenían también una normal sensibilidad al frío, ¿no? Y pues identificamos estos cambios, también identificamos una serie de preferencias, qué tipología de alimentos preferían. Todo esto, pues al final, lo que nos sirvió es como base para desarrollar alimentos adaptados a sus necesidades nutricionales, pero también a sus capacidades sensoriales y a sus preferencias alimentarias. Lo que hicimos en una primera fase es diseñar unos prototipos de alimentos y probamos a ver qué tal, ¿no?, si les gustaba, no les gustaba, si producían algún cambio. Por ejemplo, diseñamos un caldo que le añadimos un compuesto que lo que hacía era, como uno de los problemas que teníamos identificados, era la serostomía, la sequedad en boca, lo que hacíamos es que al ingerir esto, ellos aumentaban la producción de saliva. Y aumentar la producción de saliva significa que vas a digerir mucho mejor los alimentos, ¿no? Entonces, conseguimos. Actualmente seguimos trabajando con esta tipología de pacientes, pero hacemos estudios clínicos también. Estudiamos su perfil, su perfil lipídico, su perfil bioquímico también, y seguimos en ello. Entonces, un poco, como os he dicho, os he contado 2 casos de estudios con niños y con población sometida a quimioterapia. También trabajamos con personas, con ancianos, con personas con Alzheimer, eso todo en nuestros grupos promocionales de estudio. Y un poco los mensajes clave que a mí me gustaría transmitiros es que es importante entender la percepción nutricional y las preferencias de los diferentes grupos poblacionales, ¿no? Es muy importante, sobre todo si queremos desarrollar nuevos productos alimentarios, en nuestro caso ya sea la industria alimentaria o ya sea el plato en el restaurante, que todos tenemos que implantar, ¿no?, planes estratégicos para, ¿no?, de alguna manera orientarnos a una nutrición saludable. Establecer guías de programas de salud es muy importante, ¿no?, crear nuevos hábitos alimentarios, como en el caso de los niños, que nuestra esperanza de vida ha aumentado, que viviremos más, o eso esperamos, y que para envejecer mejor necesitamos trabajar todos juntos, ¿no? Investigación, tecnólogos de alimentos, gastronomía, cocineros, industria alimentaria. También la industria tiene una responsabilidad de los productos que pone en el mercado y que un poco, si queremos envejecer bien, debemos trabajar juntos. Y para finalizar, me gustaría agradecer, ¿no?, a todas las personas que han hecho posible estos casos estudios. En el caso de a todas las personas de mi equipo, al Hospital Oncológico, a los médicos y enfermeras, y luego también trabajamos con Carla Ferreri, que es una investigadora que estudia el perfil nutricional en Italia. Y para el proyecto con niños me gustaría agradecer al grupo Compass Group,
que en Euskadi se llama, bueno, en España es Eures, grupo es que tiene, ¿no?, comedores escolares de catering. Y un poco a todos, a los niños que participaron en el estudio. Esta es mi hija, Anne, aprovecho la ocasión para poner su foto, y esta es su amiga. Entonces, un poco nuestra misión, o ¿no?, los que trabajamos en este mundo, ¿cuál es nuestro objetivo? Pues bueno, personalmente el mío es conseguir que estas niñas se transformen en estas personas maravillosas, ¿no?, que lleguen a envejecer y así de sonrientes y felices. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención.